Hola, buenas tardes nuevamente. El día de hoy hablaremos de un tema que se relaciona mucho con algo que ya hemos tocado anteriormente. Hemos hablado previamente de la hipertensión arterial, de las cifras normales de tensión arterial, de cómo se debe tomar la presión arterial, pero ahora tocaremos un tema que se llama hipertensión arterial sistólica aislada. Esto es un tipo distinto de hipertensión arterial y que frecuentemente no es de manera adecuada identificado, pues generalmente porque no se piensa en él, pero también porque en muchas ocasiones no se checa de manera adecuada la presión arterial. ¿Qué es esto de la hipertensión arterial sistólica aislada? Seguramente usted ha conocido a alguna gente que de repente le dicen, oye, es que tengo la presión alta muy alta y la presión baja muy baja. Eso no existe. La presión alta es alta y punto. Sin embargo, lo que sí sucede es que la diferencia entre la presión sistólica, que es el valor más alto, y la presión diastólica, que es el valor más bajo, que regularmente debe ser de alrededor de 40 milímetros de mercurio, y a lo que le llamamos presión de pulso, esta se va ampliando. Y esto sucede frecuentemente con pacientes mayores de 60 años. De manera que la presión sistólica se va elevando y la presión diastólica va quedando por valores muy por debajo de los que regularmente presentaba el paciente. ¿Por qué se presenta este fenómeno? Bueno, es un poco complejo de explicar, pero a grosso modo esto está dado por el endurecimiento de una arteria que se llama aorta. Esta arteria es la que emerge del corazón y se encarga de llevar la sangre a todo el cuerpo. En una persona joven, esta aorta es una arteria elástica, de manera que en el momento en que el corazón bombea, esta arteria amortigua la llegada de sangre y distribuye la fuerza hacia todo el cuerpo, manteniendo un rango entre las presiones más bien disminuido. Conforme se va avanzando en la edad, en muchas ocasiones esta arteria se va endureciendo, se va esclerosando por el depósito primero de colesterol y posteriormente de calcio en la arteria. Y esto hace que después de los 60 años frecuentemente tengamos una arteria rígida. Esta arteria rígida, en el momento en que viene el latido del corazón, no puede amortiguar este impulso y toda la fuerza, todo el vector de fuerza se va directamente hacia las arterias periféricas, generando una diferencial muy amplia entre la presión, la fuerza contra las arterias sistólica y la presión diastólica. ¿Por qué tiene una relevancia mayor este tipo de hipertensión? Bueno, resulta que todas las arterias del cuerpo se llenan en la sístole, es decir, cuando se aprieta el corazón y lanza la sangre a todo el cuerpo, todas las arterias reciben el flujo sanguíneo, excepto las arterias coronarias, que son las arterias que nutren al corazón. Estas se llenan en diástole, cuando el corazón se relaja y se abre y regresa la fuerza hacia la base de la aorta, entonces las arterias coronarias pueden llenarse y nutrir al corazón. Sin embargo, cuando la presión en diástole es baja, pues sucede lo mismo que le sucede a usted cuando quiere lavar los trastes y no tiene presión de agua. No sale. Y entonces, si la presión en diástole es baja, el llenado de las arterias coronarias se ve comprometido y aumenta el riesgo de desarrollar problemas cardiovasculares. Por eso es que desde el año 2003 hubo un cambio muy importante en la forma de ver la presión arterial. Hasta antes del 2003 se decía, lo importante es la hipertensión, es la presión diastólica. No importa que la sistólica esté muy elevada, lo importante es que si la diastólica está por debajo de 80, el paciente está bien controlado. Incluso en ese entonces decíamos, los viejitos normalmente tienen la presión sistólica elevada y había una fórmula que por supuesto ya no se utiliza, en donde se decía, la persona debe tener su presión dependiendo de su edad más 100.
de manera que una persona de 70 años se consideraba normal que tuviera una presión sistólica de 170. Del 2003 a la fecha, esto ha cambiado y lo más relevante es controlar la hipertensión sistólica, puesto que se ha visto que si yo controlo la presión sistólica, automáticamente la presión diastólica se eleva discretamente y permito un mejor llenado de las arterias coronarias, ¿sí? De manera que una persona que anda en 170/50 en realidad es una persona hipertensa. No tiene la presión baja, la tiene elevada y hay que darle un antihipertensivo. Existen antihipertensivos específicos para este tipo de hipertensión y eso lo tendrá que platicar usted con su médico. Incluso hay ocasiones en las cuales cuando uno le está checando la presión arterial a un paciente, hay tanta rigidez en la arteria aorta que uno sigue escuchando el latido incluso hasta llegar a 0 milímetros de mercurio. Estrictamente uno tendría que decir, este paciente tiene, por dar un ejemplo, 160/0. El problema es que si yo le digo a mi paciente que tiene 160/0, lo que va a pasar es que se va a asustar. Entonces, bueno, usualmente damos el valor previo a que escuchamos un cambio en los latidos, que es como nosotros vemos cómo se va checando la presión arterial. Entonces, la hipertensión sistólica aislada es mucho más frecuente en personas mayores de 60 años. Está dada por el endurecimiento o esclerosis de la arteria aorta, requiere de tratamiento y llevar a metas de control, es tratada con ciertos antihipertensivos especiales y además aumenta el riesgo cardiovascular cuando ésta no recibe un tratamiento adecuado. De manera que si a usted le han checado este tipo de presiones arteriales, no se asuste, simplemente es hipertenso, no tiene que pensar lo contrario de que se le está bajando la presión, al contrario es hipertenso y necesita tomar su antihipertensivo. Si a usted tiene más de 65, 70 años de edad y le dicen que tiene 120/80 de presión, pues a lo mejor la tiene, pero primero dúdelo y verifíquelo con alguien más que sí sepa checar de forma adecuada la presión arterial. Espero que esta cápsula le haya servido y espero sus comentarios y su compartir. Hasta la próxima.